Quiero agradecer a Claudia y a Ivonne para darme la oportunidad y esta invitación, darme la oportunidad de presentar nuestra empresa. Yo soy Cristian Camicas, el CFO de Carrefour en Santo Domingo. Yo trabajo aquí en Santo Domingo desde hace 4 años en República Dominicana. Yo tengo 10 años de experiencia en la área de hipermercados y en otros territorios. Inicié mi carrera como control de gestión en varios sectores, automóvil, servicio de agua, y luego yo tuve la posición de director financiero de una empresa de préstamo de GE Money. Y la parte universidad, yo tengo una maestría en contabilidad y finanzas. Carrefour es parte de un grupo que se llama GBH, que es un grupo internacional. Este grupo fue fundado en 1960 para el señor Ayotte, que se llama Bernard Ayotte, que es un grupo 100% familiar. Ahora, después de casi 60 años, hay como 16,000 empleados repartidos en 16 territorios. El grupo está presente en 3 sectores, sobre 3 sectores. La distribución automóvil, que está como 36% de la actividad del grupo. La distribución masiva, 55% es la mayoría de la actividad, y 9% de otras actividades, vamos a decir que como actividad industrial o cosmética o algo así. En la distribución automóvil tenemos en el grupo red de concesionarios automóvil, alquiler de vehículos, los neumáticos y accesorios. Entonces, todo que está alrededor de automóvil, venta y después tenemos estas empresas. También en distribución masiva tenemos como 20 hipermercados y como 10, no más, 30 supermercados. También ferretería y tiendas de deportes. Y las otras actividades son las actividades de industria, como yo le dije, que hace ron, que es el mejor, parece, del Caribe. Mis amigos dominicanos no van a estar de acuerdo con eso, pero y tenemos también productos cosméticos, comida rápida, y todas estas actividades. En GBH tiene franquicias. Franquicias en automóvil de Renault, Toyota, Nissan, todas las grandes marcas de automóvil. También alquilemos carros también con Europcar, Jumbocar, y también neumáticos, las marcas famosas de Michelin y Pirelli. En distribución masiva, la marca que representamos es Carrefour, pero también de ferretería es una marca que se llama Monsieur Bricolage, que es una marca muy importante en Francia sobre todo lo que es de ferretería, y también el Decathlon en la parte de deporte. Y en la actividad diversas tenemos los ROM, Clément, pero tenemos otra marca también de cosmética que es de Yves Rocher. Tal que lo dije, este grupo es un grupo internacional en diferentes partes del mundo. Eso empieza con el Caribe, Guadeloupe, Martinique, Saint Lucia, Dominican Republic, French Guiana, pero también en África, porque tenemos empresas en Morocco, Algeria, Ivory Coast, en Ghana, y también en el Pacífico, en La Reunión. En China tenemos una empresa que hace todas las compras
directamente en China para todas las tiendas del grupo. Aquí en Santo Domingo tenemos Carrefour, pero tenemos también Yves Rocher. Son las dos entidades de GmbH en República Dominicana. Por la parte de Carrefour, tenemos dos tiendas, un hipermercado que se llama, que es a la izquierda de este slide, que se llama Duarte, y a la derecha del slide un supermercado que es de Carrefour Market. Carrefour Santo Domingo en números es un hipermercado de 7.000 metros cuadrados que fue fundado en el año 2000. Un supermercado de 1.600 metros cuadrados que abrió en 2016 y una galería comercial que está pegada al hipermercado de 70 locales, como 12.000 metros cuadrados. En estas dos ubicaciones hay como 400 empleados. Tenemos también la marca de Yves Rocher, es una marca de cosmética muy conocida en Francia. La primera tienda abrió al final de 2016 y ahora vamos con 7 tiendas. Entonces, en 4 años tenemos ya 7 tiendas en República Dominicana y eso va a crecer porque esta marca tiene un éxito muy importante aquí. Esta marca, la empresa de Yves Rocher aquí en República Dominicana también tiene una presencia en el mercado digital, Instagram, Facebook, y usamos todos los nuevos canales para vender. Esta tienda tiene más o menos 40 empleados. Entonces es la parte que está más enfocada con los alumnos de la Montpellier Business School. Es para explicar que la organización de la dirección de Carrefour. Aquí en el país, el director general, director financiero y el control de gestión operan con ambas entidades, de Carrefour y Yves Rocher. Somos franceses, todo el equipo. Y eso porque los franceses tienen un conocimiento de las normas y de los procedimientos del grupo, pero también hay una facilidad de los intercambios con la casa matriz por el tema del idioma. Entonces, cuando Yvon me habló de eso, lo que yo podría decir en eso es que es un ejemplo de la necesidad que tiene una empresa de aquí de recursos humanos. En nuestro ejemplo, la posición de gerente de control de gestión es una posición que siempre estamos buscando personas para esta posición, porque es una posición muy evolutiva, porque los controles de gestión son posiciones que después se puede evaluar o en gerente financiero o en subdirector de tienda. Entonces son jóvenes, diplomados jóvenes, con poca experiencia que ocupan durante 3, 4 años esta posición y después se van para ingresar a otro tipo de posición. Una cosa que quizás va a interesar a los alumnos de la Montpellier Business School es que en Francia, por ejemplo, tú tienes una organización que se llama Voluntariat International en Entreprise, VIE, y esta organización es como una organización, vamos a decir, pegada al gobierno, que se puede entregar jóvenes en las empresas francesas que están en el mundo, en internacional.
Entonces, para los alumnos de la Montpellier Business School, yo creo que es una buena manera de integrar con un primer paso a empresas internacionales. Pero para eso, dar más oportunidad y más opción para los estudiantes, alumnos, desarrollar los idiomas es algo muy importante, el inglés, el español, para tener más oportunidad de integrar estas empresas y hacer carrera al internacional. Eso es un ejemplo, yo sé que hay mucho más, pero es nuestro ejemplo que yo quisiera compartir con ustedes y también con los alumnos de las Business School. Yeah. Gracias a todos.